Ser papá no es cosa fácil. Y para hablar de este tema, yo decidí nada más y nada menos que traerles a mi papá, que nos va a acompañar el día de hoy en este episodio número 81 de Fuera de Consulta, donde vamos a estar hablando sobre la paternidad, sobre lo que significa, y en esta oportunidad he decidido que no sea en base a una experiencia abstracta, sino que más bien podamos tomar en consideración, bueno, lo que yo creo que ha sido un recorrido interesante, y en este caso puedo hablar en primera persona porque es mi papá. Entonces, bueno, este es el tema del episodio 81 de Fuera de Consulta, que da lugar también a una nueva temporada donde van a haber invitados, donde vamos a estar haciendo cosas diferentes. Bienvenidos. Bueno, tal como lo anuncié en el intro, está conmigo en este episodio 81 mi papá. Para quienes están viendo este podcast en video, pues lo pueden ver acá, y quienes no, pues esa voz que van a escuchar ya saben de quién es. Papá, bienvenido. Hola, hijo, qué bonito estar aquí y cumplir un sueño que teníamos desde hacía tiempo, ¿te acuerdas? Siempre hemos hablado, siempre hemos charlado y esto es como un sueño que estemos aquí compartiendo. Bueno, porque además un poco para que ustedes se hagan una idea, mi papá y yo siempre estamos conversando, o sea, no es como una cosa excepcional que estemos hablando, sino que tenemos conversaciones de todo tipo sobre la vida, sobre lo que nos da risa, lo que nos pasa, lo que nos preocupa, y de alguna manera los invitamos en esta oportunidad a formar parte de esta dinámica. Por cierto, poco para que sepan quién es mi papá es ingeniero civil, pero además es un tipo que sobre todo, y yo lo he dicho en entrevistas, lo he planteado públicamente, de quien yo reconozco algo y que agradezco, y es que tú eres un tipo bien sensible. Es decir, uno pensaría un hombre portugués, ingeniero, o sea, eso tú esperarías a alguien cuadrado, pero resulta que tú eres un tipo bien sensible, y al menos es mi creencia que no hay forma de que tú aprendas a expresar tus sentimientos, a reconocer tus sentimientos y vivir con ellos si no has tenido un entorno que haga posible que eso suceda. Y muchas veces los padres ocupan como una función más castradora, más de límite, más de decir esto no es de hombres, esto no se puede, que de vehiculizar o hacer posible que se hable de los sentimientos. Entonces a mí me gustaría que comenzáramos por allí. Es decir, realmente los padres sienten, pueden sentir. ¿Cómo ves tú ese tema de expresarse emocionalmente? Bueno, fíjate, hijo, para mí expresarme emocionalmente ha sido algo dual, porque en principio yo creo que deben enseñarte desde pequeño a que tú te puedas expresar. En mi caso particular con mi papá, esto no era lo que estaba presente, o sea, expresarse no era algo que se hacía de manera cotidiana, sino eventualmente, y las cosas que se expresaban eran lo más pragmático posible. Sin embargo, mi papá era un ser muy afectuoso, muy cariñoso, un ser que te hacía sentir que siempre estaba ahí, que estaba detrás de ti, que no solo te enseñaba valores, principios, todas estas cosas que es importante, sino que era un hombre que me enseñó a abrazar, a besar, a estar conectado con la sensibilidad. Así crecí y bien, si la vida te hace pues enfrentarte a cosas difíciles, pragmáticas, pues también había la sensibilidad para entender las cosas bonitas de la vida, y era posible llorar, era posible reír, era posible tal vez estar serio, pero expresar los sentimientos nunca estuvo coartado, tal vez nunca estuvo... Claro, no, a lo mejor no era consciente desde, bueno, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es hablar de nuestros sentimientos, porque incluso quizá no eran tantas las palabras que abundaban allí, pero había una receptividad para poder hacerlo. Claro, y es que venía de un papá que había vivido, y no solo el mío, yo creo que muchas generaciones
habían vivido momentos muy duros, entonces la expresión de las emociones no era algo fácil de digerir. Tal vez mi papá en este instante, un poco liberado, pudiera ser, además de afectuoso, cariñoso, etcétera, pudo haber sido inclusive mucho más comunicativo, aun cuando ya en la última fase aprendimos a hablar, aprendimos un poco más a comunicarnos. Yo, cuando tuve la oportunidad de ser papá, quería hacer eso, o sea, quería que mi hijo simplemente fuera feliz. Esa era la misión. No sabía si iba a ser astronauta, si iba a ser cocinero, pero quería que fuera feliz. Sobre todo quería que pudiera expresar lo que sentía, bien, mal, rabia, llanto, felicidad, pero que tuviera la capacidad de podernos conectar desde ese punto de vista. Hay algo que yo en su momento de niño no entendía y que ahora lo valoro muchísimo, es el hecho de que, a ver, cuando yo era pequeño, recuerdo que con admiración quería hacer las mismas cosas que tú. Y yo veo muchos niños que dicen, bueno, ¿qué quieres ser? Quiero ser lo que es mi papá, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero ser ingeniero, o quiero dedicarme a X cosa, o esto. Porque de alguna manera, cuando admiras a alguien, creo que es natural que intentes imitarlo. Pero tú hiciste algo que yo ahora de adulto valoro y que quiero un poco compartir con quienes ven y escuchan este podcast. Y es el hecho de que tú siempre me liberaste de no tener que repetir tus cosas, ¿no? Entonces yo te decía, quiero ser ingeniero. Entonces tú me decías, bueno, piénsatelo, porque yo que estoy en este lugar, de repente no necesariamente es lo que más me gusta, o lo que he descubierto, no sé si sea lo que a ti te haga feliz, o liberarte incluso de la idea de sentir que tú tienes que hacer lo que el otro quiere que tú hagas, ¿no? Porque a veces tenemos como modelos muy rígidos que si la otra persona no los logra calzar, se te hace muy, muy pesado. Y yo te agradezco y aprovecho de compartirlo, que finalmente, desde tu lugar, yo nunca sentí eso. Más bien yo decía, bueno, porque el tipo no quiere que yo siga sus pasos. Pero bueno, al final me hacías una invitación que era más compleja y que ahora le puedo dar dimensión, que es el hecho de que yo hiciera mi propio camino. Claro, porque fíjate, en mi caso particular, mi papá tampoco me exigió nunca qué debía estudiar, nunca me hizo una imposición, y al final las cosas que te enseñan tú las sigues repitiendo cuando consideras que son positivas. Yo tuve una experiencia personal que era tomar la decisión de ser ingeniero porque tenía habilidad para los números, porque me era sencillo, me era cómodo, tenía las cualidades, pero también me atraía la parte humanista. Entonces tomé una decisión cómoda porque en ese momento de la vida veníamos de una familia humilde, había que surgir en la vida, y surgir en la vida implicaba también tener un trabajo que te generara los ingresos para que eso pudiera suceder. Y yo saqué una cuenta sencilla. En ese momento mi hermano estudiaba ingeniería, mi papá era maestro de obra, era sencillo, o sea, ¿por qué no estudiar ingeniería? Ingeniería era la profesión del futuro, había mucho trabajo, y así lo hice. Ahora, al final le cumplí un sueño a mi papá sin que él me estableciera que ese era su sueño, porque él no necesariamente quería que yo fuera ingeniero. Pero en todo ese proceso aprendí que liberar a las personas para que ellas hagan lo que quieran es lo que los hace felices. Entonces yo al final, como te dije antes, yo solo quería que tú fueras feliz. Si tú eras feliz, bueno, podías ser, no sé, desde psicólogo, ingeniero, no sé, algunas cosas. Claro, hubo anécdotas donde, claro, tú yo te pretendías rayar en algunas cosas. Un cuento que yo le digo a mi papá un día, ojo, y con el mayor respeto a quienes son antropólogos, se dedican a otras áreas, pero a mí me interesaba la antropología, y yo le digo a mi papá, bueno, creo que pudiera ser antropólogo. Entonces me acuerdo sus palabras clarito, me dijo, bueno, tú un día vas a tener que mantener una familia, piénsatelo. Entonces, claro, ahí había un poco el mensaje de cómo vas a vivir de eso, pero a pesar de que, oye, yo no te podía pedir
que pues, además no eras un hippie. O sea, No era. que de alguna manera tuvieras toda la amplitud posible. Había una amplitud de decir, escoge tu propio camino. Incluso llegó un momento donde cuando yo empiezo a ejercer como psicólogo y veo lo difícil que es mantenerse, llegué a pensar, dije, yo me equivoqué. O sea, no me equivoqué en términos vocacionales, porque lo que hago me gusta y me gustaba entonces y me sigue gustando ahora, sino más bien una preocupación por el lado económico, es decir, cómo me puedo mantener en esta tierra si trabajando de esto no consigo cubrir mis gastos. Claro, más adelante, y eso es otra cosa, otra enseñanza que yo rescato de ti, es la idea de que todo el mundo eventualmente tiene una oportunidad. Por supuesto, y lo digo porque siempre aparece alguien que te plantea, bueno, pero la exclusión, la historia, no todo el mundo tiene acceso a las mismas oportunidades, eso es cierto. Sin embargo, tú me decías algo que ha sido una frase que en el momento yo decía, bueno, este es mi papá porque me quiere, sabes, como aliviar la vida, y después le he visto mucho sentido, que es que la vida siempre te presenta alguna oportunidad. El detallazo está en que tú no sabes cuándo, y ojalá la vida te encuentre bien preparado para que cuando la oportunidad aparezca tú la puedas aprovechar. Y en el momento en que yo tenía esta crisis existencial, me acuerdo que se me pichó un caucho, y el caucho costaba lo que originalmente había costado el carro que tú me regalaste. Así es. Y yo sentí que iba a tener que picar el carro para poder, ver qué hacía, o yo no hallaba qué hacer con aquello. Y hoy que he podido vivir de mi profesión, digo, en ese momento era impensable vivir lo que ahora estaba viviendo. Pero claro, estar preparado para aprovechar las oportunidades de la vida implicó todos esos años y todo ese periodo de verdes que uno no veía, pero yo rescataba que a pesar de la adversidad tú siempre insistías en que uno iba a tener oportunidades, porque creo que tú mismo las tuviste, porque, a ver, y a mí me parece importante que ustedes conozcan esto, nosotros venimos de una familia de portugueses que emigraron como tantos otros a mitad del siglo XX, y en las primeras de cambio ustedes vivieron en casa de vecindad, Claro. en condiciones bien complejas, donde eso, no tenías una vivienda propia, y finalmente con mucho esfuerzo mis abuelos logran hacerse de un apartamento en una zona también popular, y no es como que tenías una herencia de recursos para disponer, tú tuviste que hacerte un camino. Entonces, ¿cómo ves ese tema, sobre todo pensando en papás o en gente que dice, bueno, yo no sé qué va a ser del futuro de mis hijos? Bueno, fíjate, yo, tal como tú sabes y lo dices, nosotros crecimos en un sitio humilde, en una casa de vecindad, con las limitaciones, etcétera. Yo creo que los papás siempre tienen que creer en un hijo. Mi papá creía en mí. No sabía por qué él creía en mí, pero él creía en mí. Eso me generaba un compromiso importante conmigo mismo, porque sentía que no podía defraudar a mi papá. Era un peso, pero al mismo tiempo era una inspiración, porque al final intentas bueno, surgir, pues, porque es importante. ¿Cómo veo yo las cosas? Fíjate, yo soy un ejemplo de las oportunidades. Tú creces en una familia humilde, crees que no vas a tener oportunidades, pero al final la vida siempre te va a dar una oportunidad. Y yo lo que hago es transmitirte siempre, o siempre intenté transmitirte lo que me iba pasando en la vida, como Sí. una historia que no necesariamente la tenías que repetir tú, pero era un marco para que tú sintieras que, a pesar de que uno a veces considera que no va a tener oportunidades, siempre las tiene. Y surgen cuando uno menos las espera. Que hay que estar preparado. Sí. O sea, si uno no se prepara para aprovechar las oportunidades, bueno, definitivamente no las ves. Claro. No las puedes, Aunque no las puedes aprovechar. Porque no las ves ni siquiera. Es, claro. es igual que el pensamiento en positivo, que el pensamiento en positivo teóricamente es mágico, hace que todo suceda, que lo irreal se haga real. Eso es mentira, no lo hace, pero definitivamente el pensamiento positivo te afecta la química en el cerebro para que tengas la disposición de, cuando aparecen las oportunidades, tomarlas. Es tal cual así. Y fíjate que esta conversación sobre el tipo de pensamiento y las afirmaciones la hemos tenido en otros momentos, y tu visión era otra. Claro, era otra. Porque
claro, de buenas a primeras, cuando uno escucha, bueno, piensa en positivo, cambia la actitud, suena tonto. Sí, suena tonto. Suena un pensamiento mágico. Suena un pensamiento mágico y es como, mira, cuando tú has tenido que trabajar y bregarte tus oportunidades, sabes que en la vida por lo general nadie te regala nada. Entonces, ¿de qué forma o hasta qué punto realmente eso hace la diferencia? Yo no creo que si tú piensas en positivo y te quedas arropado en tu casa, pase nada, absolutamente nada. Por el contrario, pero que sí. Si ya estás dispuesto a pagar el precio de esforzarte, si ya tú te vas a hacer cargo de tu vida y además, y en lugar de retroalimentarte con pensamientos positivos que te permitan decir, oye, mira, sí, surgió esta oportunidad, yo creo que sí puedo, o mira, seguro aparece algo y te mantienes como receptivo, sino que por el contrario, tú le metes el veneno de decir, la vida no sirve, no se puede, no, nada. Tú en el fondo estás cerrando tu campo de visión a que la vida sea eso que tú percibes en un momento. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que también vale la pena decirlo. No todo aquel que tiene una visión negativa, que tiene esa mirada de túnel sobre su entorno, es porque quiere y porque es una mala persona, sino que hay veces que atraviesas tantas dificultades que aparecen cuadros como la depresión y en ese momento, por supuesto que la química de tu cerebro cambia y cuando la química de tu cerebro cambia, definitivamente que aunque las oportunidades estén allí no las puedes ver. Ahora, tú decías algo muy importante. La importancia o la relevancia que tiene que alguien crea en ti. Y sobre todo me parece valioso rescatarlo porque seguro muchos papás o mamás que escuchan este podcast van a decir, bueno, ya va. Yo tengo mis hijos y sí, yo confío en ellos, pero me da miedo porque veo actitudes, porque veo cosas que de repente no me cuadran y digo, ¿cómo va a enfrentarse al mundo? Pero acá tú planteabas un tema que me gustó y es la idea de cuando alguien cree en ti, incluso más de lo que tú crees en ti, que a la vez te pone en una situación en la que tú dices, wow, o sea, ¿cómo hago para estar a la altura? Exacto. Pero no por el lado de que alguien me diga no soy suficiente, sino más bien alguien que está viendo talentos y condiciones en mí por encima de lo que yo percibo y te acompaña a descubrirlo. Y yo creo que la gente subestima la importancia que tiene que alguien confíe y desestima cuánto te marca o cuánto te frena el que alguien no crea en ti y te lo haga saber manifiestamente. Sí, es que mira, cuando uno es niño y todos hemos sido niños, por supuesto adolescentes, jóvenes, a veces uno no se mira con la mirada correcta, uno es como si tuviera los lentes empañados, entonces esa construcción de la personalidad que tienes que ir haciendo poco a poco, superando obstáculos, superando visiones erróneas, etcétera, es difícil de manejar porque tú te estás viendo y te ves con muchos defectos, te ves con falta de cualidades y tú necesitas que alguien te diga, mira, tus lentes están empañados, no es así, estas son tus cualidades, tienes defectos, todas las personas tenemos defectos, tienes que lidiar con los defectos, tienes que lidiar con las frustraciones de la vida porque forman parte de la vida, pero tienes un montón de cualidades que te van a permitir un mundo que solo tú puedes diseñar y que además debes diseñar tu presente. No puedes ni siquiera diseñar tu futuro, porque el futuro depende de tantas cosas exógenas que tú no tienes capacidad de diseñar tu futuro. De hecho, pierdes tiempo diseñando tu futuro. Entonces, necesitas a alguien que te diga, mira, estos son tus valores y no importa. Y yo voy a estar ahí si tú te equivocas. Fíjate, si tú tienes éxito, vamos a ser felices. Y si tú te equivocas, igual voy a estar ahí, no pasa nada. Porque la gente se equivoca, la gente comete errores, la gente sale mal en la universidad, la gente lo raspan un examen, la gente hace una tremenda... Yo voy a estar ahí, igualito. Sí. Que por cierto, es algo que está muy presente para mí. De hecho, en una campaña de unos videos que grabé para una empresa, yo contaba esta anécdota y claro, esta ha tenido muchas versiones a lo largo de mi vida contigo, del tema de cuando uno tiene miedo, cuando uno siente que estás en riesgo de fracasar, lo importante que es saber que del otro lado va a haber alguien que va a estar allí, independientemente de cómo salgan las cosas, porque a veces
le enseñamos a nuestros hijos que solo queremos estar para el éxito. Ujú. Pero yo creo que hay que prepararse para el fracaso, porque todos vamos a fracasar. Eso es así. Es inevitable. Incluso es poco sano que la vida no te dé la oportunidad de equivocarte, porque en esas equivocaciones te descubres, te reconoces, desarrollas nuevas habilidades. Y decías algo más que yo no quiero perder. El tema de esa visión empañada, porque nuestra identidad la construimos, no, a veces creemos que yo soy, y como yo me siento, yo creo que lo que yo soy es natural, es intuitivo, pero resulta que no, resulta que lo que tú eres viene de un proceso de construcción largo que se nutre de lo que otros te dijeron que tú eras. Oye, qué bonita eres, qué bonito eres, qué inteligente, qué fuerte, qué atlético, qué hábil, qué no sé qué, pero también pasa que hay mucha gente a la que se les dicen otras cosas. Te dicen que bruto, no sirve, que gordo, que no sé qué. Entonces, claro, tu identidad se va construyendo esos retazos y luego te ves enfrentado a la vida y dices, no sé quién soy o no sé si me gusta lo que soy. Y en definitiva, frente a este panorama, frente a esta perspectiva, entonces tú te toca enfrentarte a un tema de estar muy desorientado. Entonces, también necesitas a lo largo de la vida, cuando atraviesas esos momentos difíciles, que alguien te recuerde, epa, más allá de la dificultad que tienes, más allá del momento que estás viviendo, tú eres una persona valiosa, tú eres una persona que puede, alguien que te saca un poco de ese enganche que desarrollas. Mira, quiero aprovechar de preguntarte algo más, porque además ustedes lo saben porque en algún momento lo he comentado. Yo tengo una hermana adolescente ahora que llegó cuando ya yo estaba en la universidad. O sea que a ti y a mi mamá les tocó ser papás por segunda vez. Yo fui hijo único durante 19 años. Les tocó ser papás por segunda vez. ¿Y qué ha significado esa experiencia para ti? ¿Cómo has vivido ser papá nuevamente cuando ya más bien parecía que el trabajo estaba hecho? Fíjate, yo soy un hombre que ahorita he aprendido a agradecerle a la vida, a Dios, porque he tenido una vida muy buena. O sea, muy buena. He tenido que vivir experiencias cíclicas de todos los tipos y al final, cuando yo hago el recuento, digo, he sido un privilegiado, ¿no? Primero de haber podido vivirlas, y dentro de esas vivencias, fíjate, fui afortunado porque tuve un hijo en la edad cronológicamente razonable para tener un hijo, 28 años cuando naciste. Y bueno, fue una experiencia maravillosa, donde, bueno, era joven, lleno de proyectos, vida, experiencias, sin saber bien cómo enfrentar las cosas. Y bueno, y viví esa experiencia contigo, que la sigo viviendo en este momento, claro, ¿verdad? Porque además, eso te iba a decir, la paternidad se acaba. No, nunca se acaba. Además, la paternidad es una bendición, porque es como si fuera un catalizador de lo mejor que tiene el hombre. O sea, es decir... oye, buena frase. No, es que es como un catalizador, porque todos tenemos partes luminosas y oscuras, sí, y el hombre las tiene. El ser papá te hace como resaltar las partes luminosas, estás obligado a resaltarlas, entonces florece más lo bonito y lo oscuro baja un poco, porque debes crear un ser humano en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Y bueno, tener una hija viejo, yo la tuve a los 46, 47 años, no recuerdo. Miranda nació en el año 2009, lo cual quiere decir que tú tenías 48 años. Exacto. Entonces, bueno, la noticia la recibí yo estando en una obra, fue un impacto. Yo la recibí tomándome un whisky. Exacto, ¿te acuerdas que yo decía, te llamé, mira, y te dije, tengo algo que contarte? Yo estaba con un gran amigo en la casa y estábamos tomándonos un trago. Y mi papá me dice, tengo algo que contarte, tengo una noticia. Y yo estaba jurando que la noticia que era, nos íbamos a mudar, nos íbamos de viaje, sí, no sé, me gané algo, te voy a cambiar el carro. Cualquier cosa. Porque no tenía cara de mala noticia. Exacto. Bueno, yo subo y me muestran un examen como de una prueba de embarazo, ¿no? Y yo digo, ya, ¿qué es esto? Porque además siempre en casa se bromeó, porque aunque ahora yo
no me imagino mi vida sin mi hermana y la amo más de lo que puedo ni siquiera poner en palabras. Yo nunca pedí tener hermano porque yo me sentía cómodo estando solo, porque bueno, yo disfrutaba de la atención de mis papás, o sea que ese cuento de, ay, hay que traerle un hermano, hay niños que lo piden, yo no lo pedí. Y bueno, y entonces me muestran el examen y yo digo, nada, esto es una broma. O sea, esto está hecho para ver mi reacción, que seguro ellos estaban esperando que iba a ser una mala reacción. Yo veo el examen y digo, ajá, no, sí, que está en verdad. Yo veo esto y digo, imagínense que el valor de referencia era como de 1000 a 1500 y la broma iba como por 6000. Y entonces yo más bien pregunté, yo dije, bueno, esto capaz son morocho. Entonces nos reímos, no, lo que tenía que ver era como con el tema del momento del embarazo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay circunstancias que te toman de sorpresa, pero yo te he visto a ti hacer cosas muy interesantes. Y no quiero dejar de compartir un pedacito de esto. ¿Qué significa para ti, ahora que ya cruzaste la franja de los 60, por ejemplo, descubrir el tema del anime? Sí, fíjate. Pues mi hermana ve anime, entonces Sí. como seguramente todo el que tenga un hijo adolescente hoy está viendo anime. Entonces, Claro, es que fíjate, terminando lo que me preguntaste antes, ¿qué significa tener un hijo viejo? Bueno, es un reto, definitivamente es un reto. Tal vez no tienes la energía, no estás preparado físicamente, pero como todo, tú te preparas a una competencia y lo logras. Entonces, ¿en qué te apoya eso? ¿Y en qué te sirve? En que no tienes tiempo de apoltronarte. O sea, claro, no hay tiempo que perder. Aquí no hay tiempo que perder. Aquí tienes que mantenerte físicamente activo. Tienes que estar preparado para lidiar con un niño, después con un adolescente, que en este momento estoy lidiando con ella. Disfrutar el milagro de la vida, porque es que tener un hijo es el milagro de la vida. Y si un aplauso, eso merece unos aplausos. es en serio, es que mira, tener un hijo, y yo por lo menos que he sido bendecido con hijos hermosos, físicamente en buen estado, hermosos, bonitos, inteligentes, cariñosos, sociables. O sea, para mí eso es una bendición, siempre ha sido una bendición. Entonces, bueno, no queda más que embraguetarse y dale, pues. Claro. O sea, hay que echarle pichón a la vida, tratar de mantenerte bien, tanto física como mentalmente, y tienes que conectarte. Para conectarme con tu pregunta sobre los animes. Entonces, bueno, pero todo tiene un límite, ¿no? Yo me conecté. Mira, yo a tu hermana la he criado con todo el amor del mundo, a ti te consta, he sido partícipe de todo, yo he jugado muñeca, yo me he disfrazado de princesa, yo le he hecho todo, casas de muñeca, yo le he hecho todo. Que por cierto, ahora después vamos a retomar la idea del juego, porque en particular es algo que sé que tú haces y que me parece bien lindo, pero continuamos con el tema del anime. Y entonces, bueno, la acompañé en todas sus películas de Disney, vi todo lo que tenía que ver. Llegó el anime, y el anime llega en su adolescencia, y bueno, ya yo siento que es hora de como poner los límites. O sea, es decir, yo le digo, mira, yo puedo ver lo que tú ves, pero ya estamos en una edad, gracias a Dios para mí, en que nos podemos dividir. Es decir, ajá, y si buscamos algo que te coincida con lo que a mí me gusta y a ti te gusta, y ciertamente lo hemos logrado. Eventualmente podemos ver series, películas que no es de anime, pero que son películas que compartimos. Claro, pero ahí, o sea, por supuesto que un tema de llegar a acuerdos, pero a mí me interesa porque tú hasta cierto punto me da la sensación, tú te flexibilizaste, o sea, de repente tú conmigo no te hubieses soportado ver una cosa rara que era ajena como a lo que a ti te podía interesar, y no por mal, o sea, como que para mí no es como un recuerdo de algo que resienta, pero incluso a mí me sorprendió, y me voy a permitir contar algo que creo que es increíble, porque en un momento mi hermana le dice a mi papá que a ella le parecía más interesante el anime gay. Y claro, y cuando tú escuchas eso, por supuesto que empiezan todos los temores, toda la angustia, sin entrar en profundidad en ese, que es un tema que va a requerir más tiempo del que tenemos hoy para tratar. Pero yo quiero que tú les cuentes
¿Cómo fue tu reacción? Porque fue muy lindo, pues en lugar de saltar y hacer lo que la mayoría de los papás harían, que es regañar, que es prohibir, tú te aproximaste de una forma distinta y a mí me gustaría que lo compartas. Bueno, sí, eso fue un momento donde estábamos hablando, porque tal como yo hablo contigo, con ella yo hablo muchísimo también, y estábamos compartiendo ahí, hablando de cualquier cosa, y ella me dice, oye papá, tú sabes que a mí me parece más interesante los animes gay. Y yo, claro, en ese momento me hace ruido, pero al mismo tiempo es un ruido, pero que te prepara para cosas que no sabes que sí te pueden pasar en el futuro, ¿no? Y siempre tienes que estar abierto, ¿no? Pero yo en mi mente dije, bueno. Y yo le digo, ¿y por qué te parece eso? Me dice, porque ellos tienen historias más interesantes, porque su vida es más, y yo le digo, oye, pero no necesariamente es así, o sea, yo estoy seguro que la gente heterosexual tiene vidas interesantes, su amor es bonito, o sea, no sé si el otro también lo sea de la misma manera, pero bueno, esto es así. Entonces yo no quise hacer ruido, y lo que dije fue, bueno, vamos a... ¿Y por qué no vemos un anime de esos? Y vamos a ver para que tú me enseñes qué tan atractivo es. Y ciertamente me puse a ver el anime. Y que me di cuenta que fíjate que sin que uno se haga mucho ruido en la cabeza, ¿qué era lo que a ella le parecía atractivo de aquel anime que era gay? Pues bueno, que los gays eran definitivamente físicamente más atractivos, o sea, es decir, los personajes de ese anime físicamente eran atractivos. Claro, mi hija transitando por la adolescencia era razonable que le pareciera más atractivo porque los animes eran más atractivos. Unas historias de romance. Y entonces tenían unas historias donde tenían unas bandas, y las bandas, ¿sabes? Tenían un proyecto, entonces... Al final entendí que le parecía más atractivo eso, sin embargo después vimos otro anime donde no era así, y ella entendió que exactamente las cosas atractivas de la vida, etcétera, pueden estar en los dos escenarios. Que ahí lo interesante, y por eso quería compartir esta anécdota, es entendiendo las diferencias generacionales, entendiendo todas las preocupaciones que hay, sobre todo temas de diversidad, no sé qué, ¿no? Pues es un tema que mueve muchas sensibilidades. Ver cómo ante algo que podría preocuparnos, sí, ante algo que podría incomodarnos como papás, cuando en lugar de saltar a regañar sin comprender, tú te das el permiso de explorar, de entender qué hay detrás, porque siempre hay algo detrás, entonces tú encuentras respuestas que te permiten saber dónde orientar y cómo hacerlo. Y a mí ese me parece que es un ejemplo maravilloso, porque uno pudiera pensar que para alguien que ya fue papá y que de repente está en otra etapa de la vida, sería menos flexible. Y más bien lo contrario, yo me he encontrado, y es lo que rescato de esto, con mucha flexibilidad aproximarse a algo que no es difícil, o sea, que no es fácil, más bien, porque cuando uno ve la adolescencia hoy con todos los desafíos que tienen un mundo que es distinto al que conocimos, distinto al que conociste tú, distinto al que conozco yo, pero que a la vez también se atraviesa por cosas que, bueno, que tienden a permanecer en el tiempo. Papá, ya nos acercamos a tener que finalizar este episodio, que además me deja un sabor de boca, que vamos a hacer más cosas, vamos a grabar otros episodios, porque creo que hay mucho que decir, y no solo sobre la paternidad, sobre la vida en general. Pero si tú tuvieras que dar 3 recomendaciones sobre la paternidad, o sea, ¿qué le dirías tú a alguien que está por ser papá, que está comenzando a hacerlo, o que está en mitad de la película? ¿Qué le dirías? Mientras lo piensas, además señalar una cosa, porque no lo quiero dejar en el aire. Habíamos hablado del tema del juego, y mi papá es un tipo que siempre jugó, y yo digo, la gente subestima la importancia que tiene el juego, porque en el juego tú descubres, te relacionas, elaboras y aprendes, y yo creo que hay que entender que debemos permitirnos vivir esa experiencia, porque un papá que no juega, por lo general es un papá que delega en una pantalla, y todo el tiempo que tú le delegues a una pantalla es un tiempo que luego vas a querer reclamar en la relación sin poder obtenerlo. Ahora sí, ¿qué le recomendarías tú a un papá desde tu experiencia? Fíjate, lo primero es que cuando tú recibes la noticia de que eres papá, tienes que tener conciencia que hay un milagro que acaba de suceder en tu vida. Entendiendo ese milagro como algo positivo, siempre la construcción de ahí en adelante es positiva.
porque sabes que el milagro de la vida empieza a suceder a través de ti, y eso es demasiado bonito. ¿Qué hay que entender? Que a los hijos no hay que exigirles más allá de dos cosas de mi punto de vista: que sean unas buenas personas, es decir, que sean personas empáticas con los demás, que logren entender, que aprendan que el cariño no se logra por existir, que el cariño es recíproco, que tú recibes cariño y das cariño y así construyes relaciones, y que necesitas ser feliz. O sea, en el proceso de la vida necesitas ser feliz. Después, ¿qué más hay que construir? Después que tú le diseñas a un hijo que crea en él, que sea feliz, que intente ser feliz y ser empático con las personas para que tenga unas buenas relaciones, tienes que construirle un marco de estructura, porque es que no solo con ideas, no solo con ilusiones tú construyes una vida. La vida la construye con un marco de dedicación, de esfuerzo, y eso lo vas construyendo tú más con tu ejemplo que con tus palabras. Tu ejemplo va construyendo ese marco. Yo creo que con esas tres cosas logras que un chamo eche para adelante. Tú sabes que mi papá no ha hecho nunca el taller de disciplina positiva que damos acá en Secodap, donde yo trabajo, pero lo que acaba de decir de alguna manera resume buena parte de eso. O sea, cómo tú brindas calidez, que es básicamente dar seguridad, cómo haces a la gente sentir querida, amada, protegida, y estás en contacto con las emociones propias y las de los otros. Y por el otro lado, el asunto de la estructura, que va de la información, pero no la información nada más de lo que tú quieres que haga el chamo, sino la información en términos también del ejemplo que das, de cómo transmites modelando. Es mucho más fácil que un niño recoja las cosas si tú lo haces junto a él que si lo mandas a que lo haga y nunca te ha visto. Cómo ayudas a resolver problemas, cómo acompañas en esa experiencia. Yo creo que lo que yo he podido ver, y hasta ahora mi ejemplo de paternidad ha sido un ejemplo maravilloso, parte no de la idea de que un papá tenga que tener todas las respuestas, o que un papá tenga que únicamente exigir la perfección, o que sea únicamente alguien que pone límites o normas. Yo creo que un buen papá es el que te acompaña a descubrirte, es el que te apoya, no es el que te quita los obstáculos del camino, sino quien está ahí para apoyarte y que sepas que si te tropiezas, te vas a poder levantar, claro. Lo cual creo que es sumamente importante, y sobre todo algo que, y quisiera cerrar con esto, ahora te doy un chance más para que puedas redondear alguna idea, la importancia del afecto. O sea, el papá proveedor es lo que la mayoría de la gente espera. El papá normativo es lo que la mayoría de la gente vive. Hay otros que ni siquiera, porque hay muchos padres ausentes. Pero el papá afectuoso, yo creo que hace una diferencia. Yo he visto en mis amigos, en mis pacientes, en la gente con quien tengo comunicación, la ausencia de un padre siempre deja huella. Pero creo que todavía deja una huella más honda la presencia. La gente que yo conozco que ha tenido padres cálidos, afectuosos, cercanos, es una gente que tiene un arsenal de herramientas para la vida tremendo. No quiere decir que si papá no estuvo, alguien no ocupó esa función, porque la paternidad es una función, esto lo he hablado en otros episodios del podcast, pero sí que te toca hacer un esfuerzo adicional, te toca enfrentarte a otros desafíos, que cuando un papá está presente, y sobre todo este mensaje lo digo para quien es papá y tenga conciencia de su rol, un papá presente te deja un camino distinto para la vida que vale la pena. Papá, me gustaría que cerráramos este episodio con tus comentarios finales. Fíjate, yo solo voy a decir algo breve. Cuando tú eres papá, tienes la responsabilidad de ser papá. Eso no es eludible. O sea, es decir, no es que tú eres papá y tú puedes decidir, no, voy a ser un mal papá. No, no te sale ser un mal papá. Tienes que ser un buen papá. Eso implica, por supuesto, algunos roles tradicionales: proveer, es cuidar, es proteger, es estar allí. Pero después hay una parte que parece una responsabilidad, pero que no lo es, que es la parte afectiva. Esa no es una responsabilidad, eso es
un privilegio. Claro. Y por eso tú hablabas del juego. Es que jugar con tu hijo es un privilegio. Eso es que él te está regalando la posibilidad que tú regreses a ser niño con él, a que nuevamente disfruten, a que lo enseñes, a que tú lo disfrutes. Entonces, la responsabilidad afectiva de estar ahí es un privilegio, porque sí, al final tú vas a estar cuando él te necesita, pero es que al final después también él está para ti cuando tú lo necesitas. Es recíproco, porque el afecto es recíproco. No puedes recibir aquello que no sembraste. Exacto. O sea, los padres que a veces de repente se encuentran con esa experiencia de que en su vejez los hijos no quieren saber de ellos, pero bueno, ¿qué sembraste? Claro, en el camino? ¿cómo te conectaste con ellos? O sea, ¿dónde entraste en las emociones? Porque, ¿Qué piensas? ¿Que la sangre es lo que te conecta? Mira, yo creo que eso ya no la está, sangre ya es no una está, ya no utopía. está vigente. Eso No, en no otro está tiempo a lo vigente. mejor sostenía, pero yo creo que ahora las cosas son distintas y en el fondo, cuando tú has tenido un papá amoroso, un papá cercano, no te pasa por la cabeza no estar tan bien cuando te necesitan. Más bien a veces los papás encuentran difícil dejarse querer, dejarse ayudar, porque se quedan conectados con la idea de que siguen estando en rol de papás, y a veces sin dejar de ser papás, tú también tienes que poder recibir eso que sembraste, porque es inevitable que en el fondo tus hijos también cuando lo necesites quieran estar. Papi, yo estoy agradecidísimo, para mí ha sido un privilegio para mí enorme un sueño poder estar aquí contigo, yo también a ti, y compartir esta conversación que es como las que tenemos, pero en presencia de ustedes. No olviden seguir al podcast @fuera de consulta en todas las plataformas, lo van a conseguir, @Belsaraiva, en mi cuenta personal van a tener esto por supuesto disponible en video y en audio, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.